¿Cómo les va? Muy buenas noches, qué placer saludarlos. De acuerdo a lo que habíamos mencionado la noche de ayer, la idea es poder avanzar los días subsiguientes. Esta clase de hoy es pregrabada, es decir, ha sido grabada un tiempo antes del horario en el que está siendo en este momento transmitida. Eh, Sin embargo, como les dije ayer, guarda toda la armonía y toda la misma metodología. La única diferencia es que, por ejemplo, si ustedes tienen una pregunta, no la podrán hacer sino por el chat. Entonces, en este momento ustedes están viendo esta segunda clase a través de la plataforma YouTube, que está estrenándose en vivo, por decirlo de alguna manera. Les pido de favor, aquí abajo en el chat de la transmisión, por favor, decir con sus nombres. Mi nombre es Juan Pérez, estoy aquí presente para registrar la asistencia de la clase de hoy en base a el comentario que ustedes pongan, con base al comentario en que ustedes pongan aquí en el chat. Bien, entonces... Eso es lo único que les pido de favor. El día de ayer estuve conversando con un par de personas que me decían que tienen inconvenientes, este, am, respecto del tema de cómo conectarse. Y, a ver, hay cosas que evidentemente se flexibilizan, se trata de dar una mano, pero evidentemente si las clases fueran presenciales, el mínimo indispensable es que estén presentes. Si las clases son virtuales, el mínimo indispensable es que se puedan conectar. La gente que tiene problemas con el Zoom, hoy no va a tener problemas porque la clase está siendo pasada en estreno por YouTube. Pero cuando es en vivo, de manera sincrónica, necesariamente es por Zoom. Y la única forma de corroborar que hay la asistencia es que esté conectada. Entonces, veamos por favor la posibilidad de que esto se, se solucione y que cada uno tome las precauciones que debe tomar para poder recibir esta formación. Como les dije el día de ayer, es una bonita oportunidad para que las personas que no han podido por razones diversas acceder a una preparación para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, ahora aprovechen esta oportunidad y lo hagan. Bien, eh, eso creo que era lo único de anuncios importantes que hacer. Ya les pasé por el grupal de WhatsApp el documento del Catecismo de la Iglesia Católica, que para los que no han visto su versión impresa, si desean, se los voy a mostrar en este momento. Para que se hagan una idea, el Catecismo de la Iglesia Católica es este documento. ¿Ya? Como les decía ayer en la noche, es un documento bastante grande, ¿sí? Todo esto. Y el catecismo contempla, pues, todo lo que un católico debería saber, todo lo que un cristiano debería saber. Entonces, fíjense, yo les voy a leer por decirlo de alguna manera, el índice para que ustedes vean de qué se trata todo esto. Primera parte, Constitución Apostólica, Fide y Depositum, que vamos a ver qué es eso, la vida del hombre, conocer y amar a Dios, etcétera. Profesión de fe, creemos, el hombre es capaz de Dios, Dios al encuentro del hombre, todo esto que hemos hablado, la existencia de Dios, cómo el hombre se relaciona con Dios, la respuesta del hombre a Dios, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda parte que es la celebración del misterio cristiano, en donde hablamos de la economía sacramental, los sacramentos, etcétera. Luego hay otra parte que es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, la conciencia moral, eh, los mandamientos y todo esto. Y finalmente la oración cristiana, que es donde hablamos ya más de la parte mística alrededor de la forma en cómo el hombre se relaciona con Dios. Pero este es el librito. Este es el librito que vamos a utilizar durante toda esta formación, evidentemente de una manera muy express, muy resumida, muy condensada. ¿Sí? Entonces, esa parte es lo que es importantísimo que lo tengamos claro. Bien, entonces, vamos a avanzar de acuerdo a lo que habíamos hablado la noche de ayer. Nuevamente disculpas porque la clase de ayer fue un poquito densa en cierto sentido,
puesto que, claro, vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Y necesariamente en el momento en que hablamos de la existencia de Dios, tenemos que hablar sobre su naturaleza, sobre el ser de Dios, sobre quién es Dios, sobre la manera en cómo Dios se da a conocer al hombre, sobre ciertos aspectos filosóficos e incluso em, manifiestas en el ser de Dios. Ayer habíamos hablado, en la clase anterior habíamos hablado de que normalmente en la sociedad se estilan varias teorías respecto de la existencia o no existencia de Dios. Una de ellas, la más conocida, que era la darwinista o darwiniana, enfocada hacia el tema de la evolución. Ya habíamos hablado los dos problemas que tiene la teoría de la evolución desde el punto de vista de la factibilidad real, histórica, arqueológica y sobre todo natural. ¿La materia es susceptible de evolución? Sí. Ahora, ¿el espíritu es susceptible de evolución? Y sí, pero no como un proceso evolutivo relacionado a aspectos físicos de la materia, porque no es materia. Y no puede ser derivación de la materia, porque el espíritu no es materia. Por lo tanto, la materia es incapaz de producir algo que no es materia. Si acaso la materia produce algo, será materia. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Que aquello que es materia, que responde a las cuatro fuerzas de la naturaleza, que son la gravitacional, la gravitatoria, la electromagnética, nuclear baja y nuclear alta, solo puede generar cosas que son materia. Ya, solo pueden generar cosas que son materia. Por ejemplo, en el momento de la concepción, en el momento en que a través del acto sexual se unen los espermatozoides del hombre con el óvulo de la mujer y se da la concepción, en el momento de la singamia, de la unión de los gametos. ¿Qué es el cuerpo del hombre? Materia. ¿Qué es estas células totipotentes que son los espermatozoides? Son materia. ¿Qué es el óvulo de la mujer? Materia. La conjunción de estos dos elementos de la materia que genera materia, que es otra vida, ¿ya? Que es otro ser humano. Pero ahí viene el problema. Y ahí por qué razón el aborto no puede ser nunca algo permitido. Porque además de ser materia, este ser tiene una composición genética totalmente distinta a la del padre y la madre. Tiene un carácter de unicidad, este nuevo ser, y que además está dotado con una capacidad espiritual que le llevará dentro de un proceso evolutivo que en la parte espiritual la evolución no es transformación de materia, sino adquisición de aprendizaje, adquisición de habilidades, adquisición de experiencias, desarrollo de sentimientos. Y esto no es material, esto es inmaterial, ¿ya? Eh, es un nuevo ser. Entonces, la materia madre más la materia padre, ¿qué producen? Otra materia, que es la materia hijo. Sin embargo, la pregunta que habría que hacer es, ¿de dónde adquiere el nuevo ser su alma? ¿De dónde adquiere el nuevo ser su espíritu? ¿Lo adquiere realmente del padre y de la madre? ¿Se ve afectado por el espíritu del padre y de la madre? Ciertamente sí, porque por ejemplo, los valores y los principios que aprende un ser humano en el hogar es la consecuencia de lo que aprende del padre y de la madre. Pero luego, ya la parte del carácter de unicidad del alma de cada individuo no corresponde necesariamente a los padres, corresponde a Dios. Y ahora vamos a ver de qué trata eso y por qué podemos afirmar con seguridad nosotros eso. Lo primero es, entendemos cómo, con base en lo que dijimos ayer y lo que vemos ahora, entendemos que hay un ser supremo, que hay un ser sabio, superior a nosotros, que tiene
capacidad superior a la nuestra, que por algo le llamamos, digamos, nuestro creador, que es un ser que tiene, este, una capacidad evidentemente y claramente superior a la nuestra, porque nos ha creado. Sabemos también que tiene características que escapan a las características nuestras. Es decir, como yo soy materia, si a mí me golpean, me duele. Si me corto aquí, me sale sangre, porque soy materia. Dios, al ser el creador de mi vida, al ser un ser superior a mí, ¿tiene que estar amarrado a las leyes de la naturaleza que a mí me rigen? La respuesta es no. Por ejemplo, si yo digo, entendiendo que la palabra creador es difícilmente aplicarla a nosotros, porque por ejemplo, si yo digo, yo soy el creador de este celular, entiendo lo que quiero decir, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿yo creé el celular? ¿Qué significa crear? Crear es producir algo desde la nada, a partir de cero. Y la pregunta del millón es, ¿yo soy capaz de crear este celular de la nada? No, porque primero necesito ciertos componentes, necesito ciertos chips, necesito unos integrados, necesito unos compuestos, necesito el lente de la cámara y necesito un montón de cosas que no las hago yo. Yo lo que hago en el mejor de los casos es ensamblar todo, armar, desarrollar un software, meterle y que funcione. Pero yo no soy el creador del celular. Ni siquiera el inventor del celular se le puede llamar creador del celular, porque no ha desarrollado el celular de la nada, siempre lo desarrolla a partir de materiales preexistentes. Si el celular es de material, por ejemplo, aluminio, tuvo que recurrir a la existencia de aluminio para poder crear el material físico, el hardware, la parte dura del celular. Si se dan cuenta que hablar de creador son palabras mayúsculas, pues no, no es tan así, tan, no lo podemos decir tan a la ligera, porque creador solamente puede ser una persona o un ser que es capaz de desarrollar algo de la nada, sin nada preexistente. La pregunta, ¿quién de nosotros somos capaces de desarrollar algo de la nada, sin nada preexistente? Nadie. Entonces, este ser al que le llamamos creador debe ser capaz de desarrollar algo sin preexistencia alguna. Debe ser capaz de producir algo sin que nada, sin ninguna materia prima, sin ningún elemento previo. Entonces, si este ser al que llamamos creador es capaz de eso, entendemos que es un ser único, porque no cualquiera puede hacer eso. El ejemplo que les iba a poner, supongamos que yo desarrolle una aldea para hormigas, hago unos caminitos de tierra, pongo unas casitas, unas montañitas, unas cosas, unos obstáculos, y pongo ahí a las hormigas, les pongo agüita, les pongo comidita, yo soy el creador de esta aldea, de este mundo de hormigas. Ok, vamos a suponer por un momento que está bien utilizado el término creador, aunque ustedes y yo sabemos que no está bien porque no, yo no he hecho las hormigas de la nada. Yo hice las montañitas, pero a partir de tierra, que no la creé yo. Pero vamos a suponer que soy el creador de esta aldea de las hormigas. Pregunta, ¿yo tengo que regirme bajo las leyes de la naturaleza que rigen a las hormigas? No, pues, si yo soy superior a las hormigas, yo las hice o yo creé ese entorno, desarrollé ese entorno. Entonces yo no tengo que vivir bajo las leyes que rigen a las hormigas. Por lo tanto, es un error de aquellos agnósticos y ateos que dicen, entonces, ¿quién creó a Dios? Dios no tiene que ser creado, porque no tiene que regirse bajo las leyes de la naturaleza que me rigen a mí. Segundo, otras cosas que dicen, bueno, entonces Dios es hombre o mujer. Porque claro, nosotros hemos crecido con la costumbre de imaginarnos a Dios como un señor de 2 metros, de barbas blancas, de cabello blanco, radiante. Pero, ¿quién les ha dicho a ustedes que Dios es hombre? ¿Quién les ha dicho a ustedes que Dios es mujer? ¿Quién les ha dicho a ustedes que Dios es persona natural humana como nosotros?
Ciertamente a lo largo de la historia, en el desarrollo de la iconografía, se ha reflejado un ser así, pero Dios no es una persona humana. Podría tener algo parecido a nosotros. Bueno, realmente nosotros somos los que tenemos cosas parecidas a Él, con lo cual se intuye que si nosotros tenemos forma humana, probablemente Dios, pero no lo sabemos. ¿Quién ha visto a Dios así cara a cara, frente a frente? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién fue el único a lo largo de toda la historia que ha dicho que ha visto al Padre? Jesús. De hecho, Jesús da una gran revelación, que ya lo veremos después, cuando él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. ¿Ya? Entonces, estamos claros que el Creador no se debe someter a las leyes de su creación, con lo cual no podemos pedirle a Dios determinar quién lo creó a Él, porque si no, no sería Dios. No podemos pedirle a Dios determinar si es hombre o mujer. No podemos determinarle a Dios cosas que solo nos rigen a nosotros que somos criaturas. ¿Qué significa que somos criaturas? Que somos creados. Ok, entonces ya entendemos que Dios es un ser maravilloso, supremo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ya vamos a ver qué significa eso, y que nos ha creado. Ok, la pregunta que deberíamos hacer, ¿para qué un ser como Dios, que en sí mismo goza de toda plenitud y gloria? Porque si es Dios, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿nos necesitan nosotros? La respuesta es no. Nosotros no somos necesarios para Dios. Él no nos necesita. Al revés, sí, nosotros lo necesitamos a Él. Porque si no fuera por la voluntad de Dios, nosotros ni siquiera seríamos capaces de respirar, de mantenernos de pie, de mantenernos vivos. ¿Ya? Entonces la pregunta racional que debería caber aquí es, ¿por qué Dios nos crea? ¿Para qué nos crea? Si ya está claro que no somos necesarios para, o sea, no somos necesarios para su existencia. ¿Hay razones por las cuales Dios nos crea? Sí. De acuerdo a nuestra fe entendemos que Dios nos crea por tres razones. Primero, para manifestarnos su gloria. Por puro amor, Él lo que quiere es demostrarnos cómo es su gloria, que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos cómo es Él, que nosotros lleguemos a Él para manifestarnos su gloria. Segundo, para que seamos administradores de la creación. Si vamos a ir poco a poco también recurriendo a la Biblia, y si recurrimos al Génesis, veremos que ahí se relata el hecho de que Dios crea el firmamento, el cielo, la luna, las estrellas, el mar, las montañas, las especies, los animales, las plantas, y después de que crea todo eso, ¿a quién crea? Al hombre. ¿Y qué le dice al hombre? Todo esto está bajo tu administración. Todo esto está para ti, para que tú lo gobiernes. Entonces, la primera razón por la cual Dios nos crea para manifestarnos su gloria. Segundo, ¿para qué nos crea? Nos crea para hacernos administradores de la creación, para que nosotros sometamos a la creación. Por esa razón es que los animales no nos someten a nosotros, sino viceversa. Nosotros los sometemos a los animales. Es puro cuento romántico eso de que, ay, no, los animales están en su hábitat. Sí, están en su hábitat, pero toda la naturaleza está puesta al servicio del hombre. ¿Sí? Evidentemente, uno tiene que administrar. Administrar no quiere decir solo someterla. Administrar quiere decir conservarla, cuidarla. Y ahí sí entra el concepto de la preservación, de que si hay una especie en extinción, pues más vale cuidarla para que se perpetúe en el tiempo. Eso significa administrar. Administrar no solamente es consumir, administrar es saber usar en la justa medida y en la justa forma. Entonces, tres razones. Primero, para manifestarnos su gloria. Segundo, para transformar, para convertirnos en administradores de la creación. Y tercera razón por la cual Dios nos crea, la más hermosa de todos, por amor. Dios nos crea por amor, porque nos ama. Porque solo un ser que nos ama infinitamente nos da la vida y nos da la posibilidad de vivir todo esto maravilloso que es la vida, que puede convertirse en un terror, depende de nosotros. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que tener claro es entender por qué Dios nos crea, para manifestarnos su gloria por amor y para hacernos administradores de la creación.
Y si lo que quiere es manifestarnos su gloria, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo Él nos va a manifestar aquella gloria. Es decir, debe haber alguna forma en la cual Dios se da a conocer a nosotros. Dios se nos muestra. O lo que llamamos dentro de nuestra fe, la revelación. Revelación con V chica, con V, no la revelación con V labial, que es de rebelión, de rebeldía, como nosotros le decimos a veces a los chicos, no, eres rebelde. No, acá es revelación con V, es decir, de revelar, de mostrar. ¿Cómo Dios se revela? ¿Cómo Dios se da a conocer? Antes de eso, ¿para qué Dios se da a conocer? Ya sabemos, pues no, si lo que quiere es mostrarnos su gloria, definitivamente se revela para que lo conozcamos, para que sepamos cómo llegar a Él, para que lo amemos. Aquí, un paréntesis, ¿Dios necesita que le amemos? No, somos nosotros los que necesitamos amarlo. Y Él es quien nos da esta oportunidad y esta posibilidad de que le amemos y podamos disfrutar de este amor que Dios nos permite le tengamos a Él. Entonces Dios se revela a nosotros para que lo conozcamos, para que le amemos. Pero ahí viene una parte también que se nos hace muy difícil a veces de aceptar a los cristianos para que le sirvamos y le demos gloria, para que le sirvamos y le demos gloria. La primera razón por la cual Dios nos creó era para manifestarnos su gloria. ¿Para qué nos manifiesta su gloria? ¿Qué significa su gloria? Su grandeza, su poder. ¿Acaso Dios nos manifiesta su grandeza y su poder para que nosotros digamos, ay, ya qué chévere, lindo tu poder? Nice. No, Dios manifiesta su gloria y su poder para que nosotros le glorifiquemos, le demos gloria, le rindamos gloria, le rindamos pleitesía, le rindamos adoración, para que terminado el curso de nuestra vida podamos estar frente a frente con Él. ¿Ok? Esa parte es importantísimo que tengamos claro porque es el fundamento de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este programa de catequesis. Porque es importante entender para qué Dios nos crea, cómo se da a conocer y de cara a eso, cuál debería ser digamos, cuál debería ser mi postura de cara a Dios. ¿Qué debería plantearme o qué debería yo pensar y reflexionar de cara a ese Dios que se revela, a ese Dios que se muestra, ese Dios que se da a conocer después de haberme creado? ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Primero, entendiendo quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Entendiendo que no somos producto del azar, entendiendo que no somos una extraña coincidencia. Somos el resultado del amor de un ser creador. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí por causalidad, por causalidad. De hecho, así como el principio para entender la existencia de Dios es el de causalidad y no de casualidad, porque las cosas no se dieron por casualidad, se dieron por una causa primera. ¿Y cuál es la causa primera? Dios. Dios es los que vieron física algún día me entenderán. Dios es el X sub cero, la posición cero. Antes del X sub cero no hay nada. X sub cero es el principio de todo. El principio de todo es Dios. Sin embargo, Dios no tiene principio y tampoco fin. Nosotros tenemos principio y una parte nuestra no tiene fin, que es el alma. ¿Qué quiere decir que nosotros tengamos un alma? Por eso es que cuando un familiar nuestro se muere, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Rezamos por su almita, le ofrecemos una misa, rezamos para que ya una vez transcurrido el curso de la vida de nuestro hermano en la tierra, pues vaya y se encuentre con Dios. Pero no el cuerpo, porque el cuerpo está en el cementerio. Quien se debe encontrar con Dios es su alma. Con lo cual por ahí ya tenemos una idea de que Dios no es un cuerpo humano, Dios es un alma espiritual, Dios es un espíritu. O sea, tiene una forma espiritual, porque nosotros para poderlo conocer y verlo cara a cara tenemos que tener una forma de espíritu. Nuestra alma es espiritual. Ah, mira tú, en eso nos parecemos. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos algo parecido a Dios? Nosotros fuimos creados por Dios, por amor, para manifestarnos su gloria y para hacernos administradores de la creación. Pero además, Dios nos creó a nosotros bajo dos condiciones. Nos creó bajo su imagen
y su semejanza. ¿Qué significa que somos imagen de Dios? Yo se los pongo con un ejemplo. Y aquí hay un arito de luz. Ustedes ven que hay una luz aquí, ¿no? Si yo pongo esto aquí, este libro va a generar una sombra aquí en la mesa, ¿ya? Y esa sombra tiene la característica que tiene las mismas proporciones en dimensión del libro. Diré entonces que la sombra que se refleja en la mesa es la imagen proyectada del libro que está acá. No es el libro, pero tiene una imagen del libro. Se parece al libro porque tiene su misma forma proyectada en la mesa, pero no es el libro. Quiere decir que nosotros somos imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué tenemos en la misma forma que Dios? Tenemos alma, tenemos un alma espiritual. Y es aquello que no es materia y que nos permite comprender la belleza, la verdad y el bien, lo que nos permite apreciar la belleza de una poesía, la belleza de una obra de arte, de la música. Eso es el alma. Y Dios también tiene alma. Dios es en sí mismo un alma espiritual. Entonces, somos imagen de Dios porque tenemos alma. ¿Y nuestra alma tiene principio? Claro que sí, a partir de nuestra creación. ¿Tiene fin? No. Nuestra alma es inmortal. No es eterna porque tiene principio, pero es inmortal. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. De que dentro de la naturaleza humana, dentro de las leyes de la naturaleza, no tiene principio y fin. Él, las leyes de Dios son leyes supranaturales. Por eso se dice en la Biblia que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, nuestra alma sí tiene principio, lo que no tiene es fin. ¿Ok? Entonces somos imagen de Dios porque tenemos alma. Ahora, ¿por qué somos semejantes a Dios? Semejante, ¿qué significa que algo sea semejante a algo? Ya dijimos en imagen que hay algo parecido. Semejante es porque ya no tanto en la forma, sino en la actuación del ser. Hay algo que nos parecemos a Dios en el obrar. Ah, mira tú qué chévere. ¿Qué nos podemos parecer nosotros en el obrar a Dios? Que en la forma en la que obramos, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que actuamos, tiene una característica, es que actuamos bajo un parámetro de libertad, que se conoce en teología como libre albedrío, ¿ya? Y eso es lo que nos hace semejantes a Dios, que somos libres. Ahora, ¿qué significa ser libre? Libre significa hacer lo que me da la gana. Eso se llama libertinaje. Libre es que dentro del marco para el cual yo fui creado, que dentro de la razón y de la esencia de mi ser, yo soy libre de optar por eso que he sido creado de manera libre. ¿Para qué fui creado? Fui creado por amor, para ser administrador de la creación y para manifestar en mi vida la gloria de Dios. Y yo puedo acceder a esas tres cosas de manera libre, pero haciendo mal uso de la libertad, ¿podría rechazar a Dios? Claro que sí. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios tenía toda la posibilidad de habernos creado esclavos, de habernos creado borregos. Y no, por amor no lo hizo así. Dios nos crea a nosotros de forma tal que nos da la libertad de poderlo elegir a Él libremente, sin coacción, sin presión. Por eso es que lamentablemente hay mucho ateo. Porque si Dios nos hubiera mandado ya con el chip, con toda la información grabada, otro sería el cantar. Pero Dios nos ama tanto que nos da la libertad de poder escogerle a Él libremente. Entonces somos semejantes a Dios porque somos libres para elegir. Pero ojo, y aquí en la siguiente clase vamos a profundizar más sobre la libertad de elección que le dio Dios a Adán y Eva. Y aquí muchas veces se malentienden las cosas. Oye, si Dios hizo al hombre libre, ¿por qué se enojó Dios cuando Eva escogió desobedecer a Dios y usó la libertad que Dios le dio? No, y es que ya profundizaremos en la siguiente clase, pero es que Dios creó al hombre libre, libre para hacer el bien, la libertad tendiente al bien, es decir, eres libre de escoger el bien de manera autónoma y libre. Nadie te presiona a que escojas el bien, lo puedes hacer libremente.
Luego, si yo escojo el mal, es puramente decisión mía. Y pero eso, la libertad que Dios nos dio no fue para eso. No somos libres para hacer el mal, somos libres para hacer el bien. Lo profundizaremos cuando revisemos el capítulo del Génesis que nos toca la próxima clase. Por ahora, vamos a quedarnos hasta ahí en el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, terminamos con esto. Ya sé por qué me creó Dios. Ya sé cómo se revela Dios. Ya sé de qué forma me creó a mí. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo hago yo para empezar este caminar para poder conocer, amar y entender a Dios? O para poder darle gloria. Tengo que preguntarme primero, como les dije hace unos minutos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy? Soy una criatura de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde vengo? Definitivamente de Dios. Soy creado. No vengo del mono, no vengo de la iguana, no vengo de las focas. Vengo de Dios. Obviamente puesto en el vientre de mi madre, etcétera, etcétera. Y tercero, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino que debo buscar yo en mi vida? El destino siempre va a ser Dios, propiamente. Entonces, Dios es el principio y el fin de nuestras vidas. De Él venimos y hacia Él vamos. ¿Ok? Mis queridos amigos, un placer saludarlos. Esta clase, como las primeras clases un poquito pesaditas, no las estoy haciendo de la hora y media completa, vamos poco a poco, primero media hora, luego 40 minutos y así vamos poco a poco metiéndole más fortaleza al tema. Bien, gracias por conectarse, gracias por ver la clase de hoy. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y ya nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Un fuerte abrazo.